Hay algo que nadie dice en voz alta sobre las familias. No porque sea raro, sino porque contradice algo que aprendimos a creer desde muy chicos. La idea de que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Que el éxito de un hijo es el orgullo de los padres. Que el amor familiar es, por definición, incondicional. Eso es lo que se supone. Pero hay personas que avanzan. Que construyen algo. Que logran lo que se propusieron. Y en algún momento empiezan a notar algo extraño. No hay celebración donde debería haberla. Hay silencio donde debería haber orgullo. Hay un comentario que baja el tono justo cuando el momento era bueno. Una comparación que no viene al caso. Una pregunta que suena a cuestionamiento disfrazado de interés. Y la persona no entiende qué está pasando. Porque no tiene nombre para lo que está viendo. Porque nadie le enseñó que eso podía existir. Que un padre, una madre, podía sentir algo parecido a la incomodidad frente al éxito de su propio hijo. No es odio. No es maldad. No es algo que ellos mismos podrían nombrar si les preguntaras. Pero está ahí. Y lo que hace no es menor. Lo que hace es silencioso, constante, y muy difícil de ver cuando viene de adentro de la familia. Este episodio no es una acusación. Es un reconocimiento. Porque hay cosas que no se pueden trabajar hasta que primero se pueden ver. Empezás a notar algo cuando ya llevas un tiempo avanzando. No en el primer logro. No en el primer momento en que algo te sale bien. Sino después. Cuando hay un patrón. Cuando ya no puede ser coincidencia. Es una cena familiar. Contas algo que pasó. Algo bueno. Un proyecto que salió, una oportunidad que llegó, algo que construiste con esfuerzo real. Y la mesa no responde como esperabas. No hay silencio total. Hay algo peor, hay una respuesta que no encaja. Sí, pero hay que ver cuánto dura. Igual, cuidado con ilusionarte demasiado. ¿Y el trabajo estable? ¿Eso cuándo? Y vos te quedás ahí, con algo bueno en la mano, y de repente sentís que no tenés dónde ponerlo. La próxima vez contás menos. No por decisión consciente. Porque aprendiste que contar tiene un costo. Después está el tema de las comparaciones. No las comparaciones abiertas. Las sutiles. Las que van disfrazadas de conversación normal. Tu primo acaba de comprarse un departamento. La hija de tal terminó la carrera en tiempo. Mira lo que hizo fulanita. No te están atacando. Te están midiendo. Y la medida siempre aparece justo cuando vos estás bien. Justo cuando algo te salió. Como si la información de tu propio éxito necesitara ser relativizada antes de que puedas disfrutarla. Y lo raro es que vos no lo ves como un ataque. Lo ves como una preocupación. Como cuidado. Porque viene envuelto en eso. También está lo que pasa cuando fallas. Hay algo en el aire que cambia. No alegría abierta. Nunca eso. Pero algo más liviano. Más relajado. Como si la tensión que había cuando ibas bien se disolviera un poco cuando algo no te salió. Y vos lo notás. No podés no notarlo. Pero no sabes qué hacer con eso. Porque nombrarlo en voz alta parece una locura. Parece ingratitud. Parece que estás inventando algo que no existe. Son tus padres. Te quieren. Eso es lo que te decís. Y es verdad. Pero no es toda la verdad. Lo que más desorienta no es lo que hacen. Es lo que no hacen. El orgullo que no llega cuando debería llegar. La celebración que se aplana. El entusiasmo que tendría que estar y no está. Vos lográs algo. Algo real. Algo que te costó. Y mirás hacia ellos buscando lo que cualquier hijo busca,
Que alguien que te conoce de toda la vida te vea en ese momento. Y no pasa. O pasa a medias. O pasa con una condición adjunta. Sí, está bien, pero, y ese pero pesa más que todo lo que vino antes. Con el tiempo aprendes a no esperar. No como una decisión que tomas un día. Como una adaptación lenta. Dejas de contar las cosas antes de que pasen. Empezás a procesar tus logros solo, antes de llevarlos a la mesa familiar. Los filtras. Los reducís. Los presentas de forma más pequeña de lo que son. Para no generar esa cosa rara que no sabes nombrar. Para no sentir esa incomodidad que queda después de haber compartido algo bueno con quien debería alegrarse más que nadie. Y lo haces tan naturalmente que después de un tiempo ya no te das cuenta de que lo estás haciendo. Hay algo muy específico en todo esto que lo hace difícil de ver. No es maltrato. No hay gritos, no hay descuido, no hay abandono. En muchos casos hay amor real. Hay presencia. Hay padres que dan, que están, que se preocupan genuinamente por vos en muchos sentidos. Por eso es tan confuso. Porque la incomodidad frente a tu éxito coexiste con el amor. Las dos cosas son reales al mismo tiempo. Y eso no encaja con ningún esquema simple de bueno y malo, de víctima y victimario. Lo que hay es más complicado que eso. Y esa complicación es exactamente lo que hace que sea tan difícil nombrarlo. Si esto resuena con algo que reconoces, no estás viendo cosas que no existen. Estás viendo algo que siempre estuvo ahí y que nunca tuvo las palabras correctas. Hay más personas que reconocen esto de lo que imaginas. Para entender lo que pasa hoy, hay que ir a algo que pasó mucho antes. No a un evento específico. A una dinámica. A cómo funcionaba la familia cuando vos eras chico y todavía no tenías nada que amenazara el orden de las cosas. En muchas familias, el lugar de cada persona está implícitamente definido. No por una conversación. Por la acumulación de años de interacción, de roles asignados sin que nadie los nombre, de expectativas que circulan en el aire sin decirse. Hay un padre que siempre fue el que sabe. Hay una madre que siempre fue la que sostiene. Hay una narrativa familiar sobre quién es quién, sobre qué puede esperarse de cada uno. Y en esa narrativa, vos tenías un lugar. Cuando eras chico, ese lugar era seguro. Eras el hijo. Eras alguien que necesitaba, que dependía, que todavía no había demostrado nada. El orden estaba intacto. Entonces empezaste a crecer. Y crecer, en algunas familias, no es solo una cosa buena. Es también una amenaza silenciosa al equilibrio que existía. No porque tus padres hayan decidido que tu éxito les molesta, sino porque hay algo en la estructura psíquica de ciertas personas que no procesa bien la superación. Que necesita, de alguna forma, seguir siendo el referente, el que más sabe, el que llegó más lejos, el que tiene más experiencia. Cuando vos llegas más lejos, algo en ese sistema se mueve. Pensá en lo que vieron ellos cuando crecían. En muchos casos, son personas que también tuvieron padres que no celebraron sus logros. Que también aprendieron que destacar tenía un costo. Que también guardaron sus ambiciones o las modularon para no incomodar al sistema familiar del que dependían. No repiten algo conscientemente. Repiten lo único que conocen. La incomodidad frente al éxito ajeno es algo que se aprende. En familias donde el mérito no era celebrado sino comparado. Donde destacar generaba tensión en lugar de orgullo. Donde la emoción de uno tenía que moderarse para no hacer sentir menos al otro. Eso se instala. Y después se transmite sin que nadie lo nombre. También hay algo que tiene que ver con la identidad de los padres como padres. Para algunas personas, ser padre o madre está profundamente ligado a ser necesario. A ser el que guía, el que protege, el que sabe más. Es una parte central de cómo se ven a sí mismos. Cuando un hijo crece de una manera que ya no necesita esa guía. Cuando alcanza cosas que los padres no alcanzaron.
Cuando empieza a moverse en mundos que ellos no conocen. Algo en esa identidad se tambalea. No es calculado. No hay una decisión de bajar al hijo. Hay un malestar que no tiene nombre y que busca salida donde puede. En el comentario que no viene al caso. En el silencio donde debería haber palabras. En la comparación que reduce sin querer reducir. Y está la cuestión del tiempo. Tus padres tienen una vida detrás. Decisiones tomadas, caminos no elegidos, sueños que quedaron en el camino. Cosas que quisieron y no llegaron. Cosas que esperaban y no pasaron. Vos llegás con tu vida por delante, con tus logros, con tu energía. Y a veces eso no activa solo orgullo. A veces activa algo parecido a un espejo. Algo que muestra, sin querer mostrarlo, la distancia entre lo que ellos imaginaron para sí mismos y lo que fue. Eso no es tu culpa. Pero tampoco es algo que ellos puedan resolver fácilmente. Y mientras no puedan, lo que hay adentro busca salida de alguna forma. Lo que es importante entender de todo esto es que no arrancó con vos. La dinámica existía antes. Vos la activaste al crecer, al avanzar, al ser lo que sos. Pero el material estaba ahí desde antes. Eso no lo hace menos real. No lo hace menos doloroso. Pero cambia algo en la forma de verlo. Porque si no arrancó con vos, entonces no es un veredicto sobre vos. No es la prueba de que algo en vos está mal. No es la confirmación de que no mereces lo que tenés. Es la historia de ellos encontrándose con la tuya. Y eso, aunque duela, es diferente. El patrón no aparece solo en las celebraciones. Aparece todo el tiempo. En las conversaciones pequeñas. En los silencios de los domingos. En cómo reacciona el ambiente cuando llegas con algo nuevo. Y lo más específico de este patrón es la velocidad con la que opera. No hay tiempo para pensar. El comentario llega antes de que vos puedas procesar que algo está pasando. Y cuando querés ver qué fue, ya pasó. Ya es parte de la conversación. Ya sería raro parar y decir, espera, ¿qué quisiste decir con eso? Así que seguís. Y guardás. Está lo que pasa cuando compartís planes. No logros consumados, planes. Cosas que todavía no pasaron pero que estás construyendo. La respuesta no es entusiasmo. Es prevención. ¿Y si no sale? Eso es muy arriesgado. ¿Estás seguro de que es el momento? Y de nuevo, no es malicia. Parece cuidado. Parece experiencia. Parece el amor de alguien que no quiere que te lastimes. Pero el efecto es siempre el mismo. Vos llegas con energía y te vas con menos. Llegas con la certeza de algo y te vas revisándola. Llegas expandido y te vas contraído. Con el tiempo dejas de compartir los planes también. Después está lo que pasa con el cuerpo en esas conversaciones. Hay algo que cambia físicamente cuando estás en la mesa familiar hablando de tu vida. Una especie de contracción. Un monitoreo constante de cuánto ocupas, de cuánto hablas, de cuánto peso le das a lo tuyo. No lo decidís. Pasa solo. Es el resultado de años de calibrar cuánto es demasiado. Cuánto entusiasmo genera esa cosa rara en el aire. Cuánto éxito se puede mostrar antes de que la temperatura de la habitación cambie. Aprendiste a dosificarte. Y ahora lo haces automáticamente, sin darte cuenta, incluso cuando estás en espacios donde nadie te lo pide. También está el costo en las relaciones fuera de la familia. Hay personas que aprendieron también a encoger sus logros frente a los padres que después no saben cómo no hacerlo. Frente a todos los demás. Con amigos. Con parejas. Con colegas. Minimizan. Relativizan. Se adelantan al comentario que baja el tono dándoselo ellos mismos antes de que alguien más lo haga. Tampoco es para tanto. Tuve suerte.
Hay gente que hace cosas mucho más importantes. Y lo dicen creyendo que están siendo humildes, sin ver que es el mismo mecanismo. La misma contracción aprendida, el mismo encogerse para no incomodar al sistema. Y está la culpa. Porque en algún momento, cuando empezás a notar el patrón, aparece algo que no esperabas. Culpa. Culpa por estar avanzando. Por estar bien. Por tener cosas que ellos no tienen. Por haber llegado a lugares a los que ellos no llegaron. Una culpa que no tiene lógica racional pero que está ahí, pegada a cada logro, convirtiendo cada cosa buena en algo que hay que justificar o minimizar. ¿Quién soy yo para tener esto? ¿Por qué a mí y no a ellos? Es una de las formas más silenciosas en que la dinámica continúa operando, incluso cuando ya no estás en la misma habitación que ellos. El momento de claridad suele llegar en los lugares más inesperados. En una conversación con alguien de afuera que escucha lo que contás y dice, eso no está bien. En un momento a solas después de una visita familiar en la que algo pasó y vos sabés que algo pasó pero no sabes exactamente qué. En el reconocimiento de que llevas años modulando tu vida, tus decisiones, tu forma de presentarte al mundo, para no generar esa incomodidad en las personas que más deberían alegrarse por vos. Y la pregunta que queda flotando no tiene respuesta fácil. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo se quiere a alguien que te quiere y al mismo tiempo no puede sostenerse frente a lo que sos? La palabra que falta en todo esto no es una palabra fácil. No porque sea técnica, sino porque aplicada a los padres parece una acusación. Parece excesiva. Parece injusta para personas que en muchos sentidos te quieren de verdad. La palabra es envidia. No la envidia declarada, la que alguien siente conscientemente y podría nombrar. La envidia que opera por debajo. La que no tiene nombre para quien la siente. La que se disfraza de preocupación, de experiencia, de cuidado, de realismo. La envidia que no es un defecto de carácter sino una respuesta humana muy específica frente a algo que activa. Una herida que estaba ahí antes de que vos llegaras. Lo que hace la envidia cuando no puede nombrarse es buscar salidas laterales. No puede salir como envidia porque sería inaceptable. Entonces sale como duda. Como advertencia. Como comparación. Como silencio donde debería haber palabras. Como la levedad que aparece cuando algo tuyo no sale bien. Y desde adentro se siente genuino. La persona que hace el comentario que te baja el tono no está mintiendo cuando dice que se preocupa por vos. Está diciendo lo único que puede decir porque no tiene acceso a lo que realmente está pasando. Eso no lo hace menos real para vos. Pero cambia algo en la forma de verlo. También cambia algo entender la diferencia entre envidia y maldad. La envidia no requiere mala intención. No requiere que la persona haya decidido hacerte daño. Puede coexistir perfectamente con el amor. Puede estar en una persona que genuinamente quiere que estés bien y al mismo tiempo no puede tolerar del todo que estés mejor. Esas dos cosas son contradictorias en la lógica, pero no en la psiquis. La psiquis no es coherente. Tiene partes que quieren cosas distintas al mismo tiempo. Y una parte que te quiere y una parte que se incomoda con lo que pueden existir en la misma persona, en el mismo momento, sin que esa persona lo sepa. Lo que esto explica es porque nunca lo van a admitir. No porque sean mentirosos. Porque genuinamente no lo saben. Porque no tienen acceso a esa parte de su experiencia. Porque nombrarlo requeriría una honestidad con uno mismo que es muy difícil de sostener. Esperar que lo nombren es esperar algo que no va a llegar. No porque no te quieran. Porque no pueden. Y eso, aunque duela, es información importante. Porque cambia lo que podés esperar. Y lo que podés esperar cambia lo que buscas, y lo que buscas cambia cuánto espacio le das a esa búsqueda en tu vida. También hay algo que entender sobre el encoger que aprendiste. No fue una debilidad. Fue una solución inteligente a un problema real.
Cuando eras más chico, modular tu éxito frente a tus padres era una forma de preservar el vínculo, de no generar la tensión.